Buenos días, amigos de la química. Estoy seguro que en vuestro día a día habéis escuchado la palabra champú pH neutro, habéis utilizado en la limpieza el amoníaco, os ha salido alguna caries o habéis tenido alguna vez acidez de estómago. Y seguramente que habéis oído hablar de la lluvia ácida. Pues todos estos conceptos están relacionados con la palabra ácido y la palabra base. En este vídeo vamos a aprender un poquito mejor qué es un ácido y qué es lo que es una base, o mejor dicho, las teorías que soportan el estudio de los ácidos y las bases. Desde el inicio del desarrollo de la química se ha estudiado diferentes sustancias con una serie de características como pueden ser un sabor agrio, poder de disolución, un sabor amargo, suavidad en el tacto. Esos son lo que se conocen hoy día como ácidos y bases. Científicos como Robert Boyle o Liebig han estudiado sus propiedades. Sin embargo, nosotros nos vamos a remontar a los siglos XIX y XX para estudiar las dos teorías más importantes que se estudian en segundo de bachillerato. Soy Claudio Fontán y en este vídeo os voy a enseñar la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted y Lowry. Vamos a empezar por la teoría de Arrhenius, que se publicó en 1884 por el sueco Arrhenius. Esta teoría nos dice que un ácido es una sustancia que en disolución acuosa, importante esto, es capaz de disociarse y encontramos en el medio protones. Esta es la característica que tiene un ácido según la teoría de Arrhenius. En disolución acuosa, los protones no están libres como tal, sino que están solvatados. El agua los rodea y no tenemos la especie protón como tal, sino que tenemos un ion que se denomina el oxonio. Abreviadamente se puede escribir como el ion H3O+. Entonces, un ácido, según la teoría de Arrhenius, es esa sustancia que en disolución acuosa produce los iones oxonio. Mientras que una base es una sustancia que en disolución acuosa produce los iones que se llaman hidroxilo o hidróxido. Pueden tener los dos nombres. Y para Arrhenius, las reacciones de neutralización son aquellas en las que un ácido reacciona con una base para dar sal y agua. Estas reacciones seguramente las habéis estudiado en cursos anteriores y os las habéis aprendido de memoria. Pero vamos a ver ahora que conocemos un poquito más lo que es un ácido y lo que es una base, por qué las reacciones de neutralización dan la sal y el agua. Pues bien, vamos a escribir un ácido genérico de fórmula HA y una base genérica de fórmula BOH. Tenemos que tener en cuenta que en disolución acuosa el ácido, según Arrhenius, estaría disociado en la parte positiva y la parte negativa. Tenéis que recordar que esta parte negativa puede ser un único elemento si el ácido es binario o puede ser una combinación de varios elementos si es un ácido ternario. Y la base, por el contrario, en disolución acuosa, según lo que hemos visto antes, tendremos la parte positiva y tendremos la parte negativa. Aquí también hemos hecho una simplificación y es que hemos cogido una base donde el elemento electropositivo, es decir, el metal, tenga el número de oxidación 1. Si tuviera un número de oxidación distinto de 1, pues tendríamos que ajustar las cargas de la parte electropositiva. Por simplicidad hemos cogido la base con la carga positiva. Si os dais cuenta, aquí lo que hay es una reorganización y la parte del protón se va a unir a la parte del hidróxido y va a formar el agua que tenemos aquí. Y la parte electropositiva de la base se va a unir a la parte electronegativa del ácido y va a formar la sal. Por eso una reacción de neutralización siempre produce sal y agua. Esta teoría tiene algunas limitaciones, evidentemente. La principal es que esta teoría está restringida a disoluciones acuosas. No podía explicar un ácido o una base sin que las sustancias estuvieran en disoluciones acuosas. Por supuesto, existen sustancias que no están en disolución acuosa y que tienen propiedades ácido-base. La segunda es que las sustancias básicas eran aquellas que contenían iones hidróxidos. Entonces había sustancias que no contenían esos iones, como puede ser el amoníaco, que tiene carácter básico y sin embargo esta teoría no podía explicarlo. Y por último, no explicaba la existencia de algunas especies iónicas, como por ejemplo el hidrógeno sulfito, que tienen propiedades ácidas
y que según esta teoría no se podían explicar porque estaba restringida a sustancias que eran neutras. Estas eran las principales limitaciones de la teoría. Gracias a ello, hubo dos científicos, como fueron el danés Bronsted y el inglés Lowry, que independientemente en 1923 propusieron una teoría que corregía las limitaciones de la teoría de Arrhenius, que se conoce como la teoría de Bronsted y Lowry. Según esta teoría, las sustancias cuando reaccionaban entre sí no lo hacían de una forma directa, como nos proponía la teoría de Arrhenius, sino que formaban un equilibrio y podíamos tener cualquier tipo de disolvente. Lo que pasa que es verdad que comúnmente en estos cursos, por comodidad, nosotros vamos a trabajar con disoluciones acuosas, pero se podía extender la teoría a otro tipo de disolvente. Pues según la teoría de Bronsted y Lowry, una sustancia ácida era aquella que era capaz de ceder un protón. Pero ese protón tenía que aceptarlo otra sustancia que se conoce como una sustancia básica. Es decir, para Bronsted y Lowry, un ácido era una sustancia capaz de ceder protones y esos protones los iba a coger otra sustancia que se conoce como una base. Cuando el ácido cede uno o más protones, los está perdiendo. Si os fijáis, en este caso, el agua tiene dos hidrógenos y al ceder uno de ellos se transforma en el ion hidróxido. Se dice que el ion hidróxido es la base conjugada del agua que actúa en esta reacción como ácido. Es la base conjugada porque esta sustancia a su vez es capaz de aceptar protones para formar el agua. Por eso esta sustancia se le conoce como una base. Mientras que el amoníaco en esta reacción es capaz de aceptar un protón más, en este caso del agua, y va a formar una sustancia nueva que se conoce como el ion amonio. El amoníaco es la base, el ion amonio es su ácido conjugado, ya que el ion amonio sería capaz de ceder protones para formar otra vez el amoníaco. Por eso es una reacción de equilibrio, porque el agua puede cederle protones al amoníaco o el amonio puede cederle protones al hidróxido. Con esta explicación nosotros llegamos a la idea de que cuando nosotros tenemos un cierto ácido, tenemos también una base conjugada o su base conjugada. Y lo mismo que si tenemos una base, tenemos su ácido conjugado. Es decir, que actúan en parejas, lo que se denominan pares ácidos bases o bases ácidos conjugados. Según esta teoría, vamos a tener también sustancias que se denominan anfóteras o anfipróticas. Este es un nombre raro que describe una situación bastante sencilla y es que hay sustancias que dependiendo de con quién reaccionen van a actuar como ácido o como base. Tenemos aquí un ejemplo. Si os dais cuenta, en la primera de las reacciones, cuando tenemos el ácido clorhídrico reaccionando con el agua, el ácido sería el ácido clorhídrico y la base sería el agua. Sin embargo, en la reacción segunda, ese mismo agua lo tenemos reaccionando con amoníaco. Y en este caso, como el amoníaco es la base, el agua actúa aquí como ácido. Si os dais cuenta, el agua, dependiendo de con quién reaccione, va a actuar como ácido o como base. Podemos decir que el agua es una sustancia anfótera o que el agua es una sustancia anfiprótica. Eso le pasa a algunos tipos de sustancias. Y como hemos visto antes, podemos ver que en la primera de las reacciones el ácido clorhídrico es un ácido porque le cede ese protón, quedándose con su base conjugada, que es el ion cloruro, mientras que el agua aquí es una base porque acepta el protón y se transforma en el ion oxonio. Mientras que en la segunda reacción el amoníaco es el que va a aceptar el protón del agua y va a formarse la base conjugada, que es el ion hidroxilo, y el amoníaco, su ácido conjugado, perdón, que es el ion amonio. Esta teoría tiene también algunas limitaciones. Nosotros tenemos entonces otros tipos de teoría, como pueden ser la teoría de Lewis, que intenta corregir
limitaciones de la teoría de Bronsted y Lowry, como por ejemplo que la sustancia tricloruro de aluminio es un ácido, sin embargo la teoría de Bronsted y Lowry no lo puede clasificar como tal porque no puede ceder protones ya que no los tiene. La teoría de Lewis sí que lo clasifica como un ácido porque esta teoría lo que estudia es la transferencia de electrones. Catalogamos los ácidos y las bases dependiendo de si aceptan o ceden electrones para formar un enlace covalente. Y tenemos por ahí también otra, un poquito más avanzada, que es la definición de Usanovich. Aquí catalogan a las sustancias como ácido o como base en función de la capacidad de producir cationes o aniones. Realmente existen varias teorías ácido-base. Lo que ocurre es que las más utilizadas a nivel bachillerato son la de Arrhenius y la de Bronsted y Lowry. Las más comunes son la de Bronsted y Lowry y la de Lewis. Lo que pasa es que la de Lewis se nos escapa un poquito este curso. Espero que os hayáis enterado bien, que lo hayáis entendido y ahora como siempre lo que nos queda es practicar.